Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, queridos dantescos. Ale, ¿cómo estás? Buenas, Alejandro. Buenas a los dantescos. ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué se cuenta, Alejandrito? A ver, hay muchas cosas que no te puedo contar, ¿no? Que no hay qué necesidad, ¿no? Qué Qué necesidad. necesidad, qué necesidad. Bueno, pero yo sí te voy a contar algo y les voy a contar a todos. Este es el episodio 99, Alejandro. ¿Qué lo Vamos a parió? pasar a las 3 cifras después de este episodio y vamos a ver qué sale después de este episodio. Pero lo interesante, en verdad, es el tema de hoy, A ver. porque el tema de hoy es renacer y renacer implica pasar a otra cosa, volver a nacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tema que viene bien para este episodio 99? Donde luego de esto, que pasamos a las 3 cifras, hay como un nuevo comienzo. Después del 9 siempre hay un nuevo comienzo. De hecho, el 1 es un nuevo comienzo. Así que bueno, nos largamos a la aventura. A ver qué pasa. ¿Cómo definís el concepto de renacer en el ámbito del crecimiento personal? Renacer es esa palabra que suena como a luz después del túnel. Es el aire después que uno se ahoga, la piel nueva después del verano. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que todo se derrumba y sin embargo algo en nosotros, como una semilla terca, llamémosle, comienza nuevamente a brotar? Entonces, la idea de hoy en esta Divina Comedia es hablar sobre el renacer. Y lo que vamos a hacer, como siempre, como vos me indicabas, es un poco definirlo. ¿Qué significa renacer? Renacer es mucho más que un simple reinicio. Se trata de un proceso profundo de transformación en el que cuando nosotros enfrentamos y aprendemos de nuestras dificultades, realmente vamos a emerger con más fuerza y más consciente. Es como la metáfora, la famosísima y tan mencionada metáfora de la oruga que se transforma en mariposa. Entonces, inicialmente parece que se disuelve en la oscuridad para finalmente desplegar sus alas y, obviamente, con una belleza totalmente renovada. Carl Gustav Jung decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Entonces, en definitiva, para nacer de nuevo hay que dejar morir algo. Algo siempre queda atrás. Y obviamente eso duele, ¿no? En algún punto. Duele soltar, por ejemplo, un trabajo que ya no resuena con nosotros o que no nos da lo que fuimos a buscar ahí, una relación que caducó, que tiene que reinventarse, una identidad que cumplió su ciclo. Pero ahí, justo ahí, en medio de estos cambios, en medio de estos procesos, es que comienza el renacer. Entonces, siempre es bueno hablar de estos temas y viajar hacia la experiencia humana de alguien más. ¿Te parece, Alejandro, si compartimos un ejemplo? A ver, ¿con qué nos vamos a sorprender? A ver, vamos a hablar de alguien que todos conocemos, que en realidad siempre estamos nombrando. Pero vamos a contar la historia un poquito. Dice así, mira, fue a principios del siglo XX, nosotros sabemos que Freud en ese momento era una figura dominante en la psicología. Su teoría del psicoanálisis revolucionaba Europa. Todo aquello eran fuegos artificiales con todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando Freud conoce a Carl Gustav Jung, un joven psiquiatra suizo, lo elige como su hijo espiritual. Freud veía en Jung la continuidad de su legado, incluso lo llamó el príncipe heredero del psicoanálisis. Mirá qué fuerte. Pero había algo en Jung que no encajaba del todo.
Jung, como le quieras llamar, nunca supe cómo se pronuncia, pero bueno. Jung no quería quedarse en la interpretación sexual de la mente. Mirá qué loco, ¿no? Para él el alma humana era mucho más que un conjunto de traumas infantiles. Había algo místico, profundo, simbólico, que Freud obviamente no aceptaba. La cuestión es que durante años ellos caminan juntos, pero obviamente en la mente de este joven suizo algo empieza como a crujir. Esa alianza empieza a generar cierta fricción. Bueno, un día Yang termina de caer en esto, ¿no? Tenía que romper con su maestro. Imagínate lo desgarradora de esta ruptura. Él dice en un momento, mi amistad con Freud fue rota por una necesidad interior, me estaba asfixiando espiritualmente. Qué heavy, ¿no? Después de cortar con Freud, Yang entra en una etapa oscura. Se aísla, deja de trabajar, tiene visiones, ¿no? Intensas, sueños cargados de símbolos, le pasan cosas como muy intensas, ¿no? Durante casi 6 años vive una especie de la noche oscura del alma. Eso es algo, vamos a tener que hacer un capítulo de la noche oscura del alma, porque realmente es un tema interesantísimo. Y para entender estos procesos, ¿no? En el colectivo está claro, pero bueno, siempre es bueno aclarar y sumergirnos en ciertos temas. Pero proseguimos con Jung, con Yang. Esta oscuridad en realidad termina siendo súper fértil, porque ahí, en el vacío que deja esta situación con el gran Freud, ¿no? Porque tenemos que entender lo que era Freud en ese momento. Entonces ahí nace lo que sería para, para Jung su verdadera voz. Desarrolla los arquetipos, de lo que hemos hablado varias veces, que es el inconsciente colectivo, él cambia la visión, la tipología, por ejemplo, de la personalidad, y él da a luz, en definitiva, una visión espiritual de la psicología que hoy, 2025, sigue resonando. De hecho, nosotros siempre lo estamos nombrando, ¿no? Entonces, él decía, entre las tantas cosas que decía, y en este proceso él decía, tenía que descubrir no lo que pensaba Freud, sino lo que pensaba yo. El renacer exige traicionar al personaje para encontrar al ser. Entonces, Jung no solo rompe con su mentor, rompe con la idea de tener que ser quien, en este caso, su mentor esperaba que él fuera, digo, que era la continuación de aquel legado de Freud, ¿no? Entonces, en ese acto, él lo que hace es renacer, más libre, más verdadero y, en definitiva, más él. Y desde ese lugar profundo es que le aporta a toda la humanidad un montón de visiones que realmente nos habitan, ¿no? Como ya dijimos, los arquetipos, el inconsciente colectivo, etc. Entonces que este concepto, Ale, me encanta, ¿no? Es sumamente liberador. Joe Dispenza dice que no podemos crear una nueva vida si seguimos siendo la misma persona. Hay que romper el patrón, desprogramar el cuerpo del pasado y activar un nuevo yo desde el presente. Y de nuevo, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Desde la neurociencia, renacer es formar nuevos caminos en el cerebro, la vieja y querida neuroplasticidad. Tal No cual. somos prisioneros del pasado, cada decisión consciente, una sinapsis que florece. Vos sabés que hay un libro que cuando era hace muchos años leía, me había enganchado mucho, Las enseñanzas de Don Juan, el hijo Ah, sí, de Castaneda. Eh, Carlitos eh, Castaneda. Ah, Don sí, Juan le dice a Castaneda, un hombre de conocimiento elige el camino con corazón, y en ese andar muere muchas veces, porque cada muerte es una liberación. La muerte, si se la escucha, puede ser una gran consejera. ¿Y cuántas veces creemos que estamos perdiendo el camino cuando en realidad lo estamos encontrando, ¿vale? tal cual, es así, es tal cual. De hecho, nosotros siempre hablamos de
de la necesidad de crecer. Y cada nueva incomodidad que se nos presenta en cada etapa de la vida es justamente esto, ¿no? Es renacer a lo que ya no se aplica y volver a construirse desde ese lugar. Carl Gustav Jung decía, el encuentro con uno mismo requiere atravesar la propia sombra. El renacer empieza cuando nos atrevemos a mirar. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, Bert Hellinger, también con el que siempre estamos haciendo referencia, hablaba de renacer como reconciliación con el sistema familiar. Él decía, la vida nos fue dada, no para cargarla, sino para expandirla. Y expandirla significa justamente reinventarnos una y otra vez. Y volviendo a la neuroplasticidad y a las redes neuronales que decías hoy, tiene que ver exactamente con eso. Cuando hay algo que ya no funciona, hay que expandirlo. Hay que caminar otros caminos, crear nuevas redes en el cerebro, crearnos nuevas realidades, ¿no? Entonces, ¿te parece que charlemos de otro ejemplo para inspirarnos? Porque a mí me encanta inspirarme en las historias reales. Y creo que a los Bien. dantescos también, ¿no? Acá me hace enseña lo que están, me hace enseña que sí. Buenísimo, vamos por ahí. Imagínate, imagínense los dantescos en un instante perderlo todo. Pero cuando yo digo todo, es todo, ¿no? La casa, el trabajo, la familia, la libertad, la dignidad, y aún así puede renacer. Esta es la historia de alguien que en realidad ya hablamos, pero vamos a redescubrirlo. La historia de un psiquiatra austríaco que lo perdió todo en los campos de concentración nazis y encontró algo que nadie más pudo arrebatarle, su sentido. ¿De quién estamos hablando, Alejandro? ¿Del amigo Víctor Frank? ¿Puede ser? Tal cual, del que ya hemos hablado antes y del que recomiendo, como también recomendé antes, leer el libro que él escribió, ¿no? El hombre en búsqueda de sentido. ¿Qué pasa con Víctor Frank? Él nació en Viena en 1905 y desde muy joven se interesó por el alma humana. Mientras Freud hablaba de placer, Adler de poder, él creía, en verdad, que el verdadero motor del ser humano era otro. Él decía que era el sentido, encontrarle el sentido, ¿no? Entonces, en 1942 llega el Holocausto, obviamente es deportado junto a su esposa, que además estaba embarazada, sus padres y su hermano. En cuestión de día, obviamente se desmorona su realidad, por lo menos tal como la conoce. Entonces él pasa por 4 campos de concentración, entre ellos Auschwitz, ¿no? Fue despojado de todo, la bata médica, el manuscrito con años de investigación. Esto está súper detallado en el libro, ¿no? Cómo le quitan el manuscrito de investigación que para él era como lo único o aquello a lo cual aferrarse, ¿no? El camino que él había recorrido con ese manuscrito. Bueno, obviamente se queda sin pelo, sin historia, sin apellido y como todos ahí se convierte en un número. Pero hay algo que no le pueden quitar y es su libertad interior, su decisión implacable, ¿no? De encontrar sentido, aunque sea en el medio del infierno. Y él decía esto, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Y esta, de hecho, para mí, entiendo, es exactamente la única libertad que tenemos. Todas las demás son ilusorias. La única libertad que tenemos nosotros es de la que habla Víctor Frank. Elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Entonces, en ese contexto, mientras muchos morían por desesperanza, él observaba. Estudiaba cómo algunos presos, incluso famélicos y golpeados, podían llegar a compartir su pan, cómo otros mantenían la fe, la dignidad, la bondad a pesar de todo. Y esto es interesante, también está muy claro en su libro, ¿no? Cómo a pesar de no tener nada, muchos podían
en ese lugar de carencia, en ese lugar tan hostil, en esa desesperanza, aún elegir la bondad de compartir el pan, siendo que estaban famélicos, ¿no? Esto es un acto increíble y bueno, nuevamente, recomiendo leer su libro. Entonces, en medio de todo esto, él confirma su hipótesis, que no es el sufrimiento el que destruye al ser humano, sino el no encontrarle sentido. Y él lo vive en Ahí, carne propia, ¿no? y ahí está el punto clave del renacer, ¿no? No elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. La neurociencia hoy confirma lo que Frank intuía desde el horror, cuando elegimos cómo responder. Estamos literalmente reescribiendo nuestro cerebro. No reaccionamos desde el trauma, sino desde la conciencia. Y esa elección ya es un renacimiento. Esa Es el elección, momento tal tal cual. cual. Y es en ese momento que dejamos de preguntar, ¿por qué a mí? ¿No? Y ahí La nos víctima. tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Qué quiere la vida enseñarme con esto? Tal cual. Date cuenta que este hombre sale del campo de concentración con 38 kilos. Y en definitiva, en su interior, sale con esa necesidad de escribir, reescribir aquel libro, aquella información que le había sido arrebatada, pero ahora con una experiencia humana brutal, ¿no? En solo 9 días, él escribe El hombre en búsqueda de sentido, que es obviamente su obra cumbre, que es su testimonio, es su teoría, que incluso lo que en definitiva transmite es que en las circunstancias más inhumanas, el ser humano puede encontrar sentido y que en definitiva, el encuentro de ese sentido va a ser lo que nos vaya a salvar, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, dice Víctor Frank. Brillante. Y eso en definitiva es renacer, no es borrar lo vivido, es darle un sentido a lo que nos pasa, transformarlo, ponerlo al servicio de los demás. Y bueno, en definitiva es la historia de este hombre, ¿no? Ayudó a mucha gente a no rendirse, lo sigue haciendo al día de hoy a través de su historia, reescribe su historia, busca un propósito y lo más potente de esto es lo que él decía, que el sentido no se inventa, el sentido se descubre y siempre en el presente. No importa lo que te quitaron, lo que importa es qué vas a hacer ahora con lo que quedó. La vida, dice Víctor Frank, nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento. Hay un llamado. Bellísimo, bellísimo. Entonces, no solo sobrevivió, este hombre renació. Y con él nos deja una gran semilla, ¿no? La certeza de que si encontramos un para qué, todo termina siendo posible. Tal cual como dijimos hace un ratito, no elegimos lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Tal cual. Exactamente eso es lo que nos propone Víctor Frank, ¿no? Cuando ya no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Es una historia inspiradora y también viene bien en este mundo tan hedonista, donde necesitamos una satisfacción inmediata a una uña encarnada y a todo lo que nos sucede, y una necesidad de no sufrir, no sufrir, no sufrir, no sufrir, cuando en realidad todos los procesos dolorosos nos ayudan a crecer, nos ayudan a reinventarnos y nos ayudan, por sobre todas las cosas, a encontrar nuestra dignidad y nuestra fuerza. Yo esto es algo de lo que hemos hablado miles de veces, no forma parte de este capítulo, pero viene bien como ejemplo, ¿no? Yo observo muchísimo en consulta, en padres con niños pequeños, esa necesidad que tienen de evitarles el mínimo sufrimiento, el mínimo dolor, el mínimo contacto con lo que va a ser el mundo, eh, pero cosas simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle a un niño es hora de bañarse. No hay, hay padres que les cuesta poner el límite de decir, bueno, es hora de bañarse, punto. Y sostener lo que venga, el berrinche que venga después, ¿no? Sino que acompañan ese berrinche. Entonces,
y son cosas muy mínimas. Entonces, cuando nosotros no entendemos esta necesidad de reinventarnos en el sufrimiento, y no lo podemos tampoco transmitir a nuestros hijos enseñándoles que hay cosas que por ahí no nos gustan, pero hay que hacerlo, estamos creando generaciones extremadamente débiles. Yo siempre digo, somos una máquina, en la actualidad hay una máquina de crear niños débiles. Y es por eso, ¿no? Porque con lo simple y con lo cotidiano no estamos pudiendo transmitir esa necesidad de volvernos fuertes, de volvernos dignos con lo que tenemos que abordar, que a veces para un niño es bañarse. Bueno, volvamos a nuestro punto y vamos con otro ejemplo que me gusta muchísimo. Hoy estoy para los psiquiatras, te aviso. ¿Eh? Sí, estoy ocupada con los psiquiatras, pero tengo otro ejemplo después para el final, que me fascina, ¿no? Pero tengo varios, pero hay uno que me encanta. Bueno, pero vamos con psiquiatra, mujer, Elizabeth Kubler-Ross, nació en Suiza en 1926. Ella desde muy joven siente una conexión profunda con el sufrimiento humano. Nosotros ya las nombramos antes, pero bueno, visitó campos de concentración liberados y conoció de cerca el horror de la guerra. Y eso obviamente le cambió la vida, ¿no? Su vocación estaba clara, quería aliviar el dolor, pero no solo con medicinas, ella quería comprender el dolor. Estudia medicina, emigra a Estados Unidos y se especializa en psiquiatría, como ya dije, ¿no? Pero pronto se encuentra con lo que ella llama un muro invisible. Nadie quería hablar de la muerte. Mirá qué temo. Los hospitales escondían a los moribundos, las familias se negaban a aceptar lo inevitable y los pacientes, obviamente, morían en soledad, en silencio, como si todo ese proceso fuese un error, cuando en realidad es parte de la vida. Y ella cambia eso, entra en las habitaciones olvidadas, se sienta junto a los moribundos, los escucha, les habla, les pregunta qué sienten, qué necesitan, y les devuelve con ese proceso tan humano su dignidad. Entonces ella decía, la muerte no es el final, es simplemente el paso a otra forma de existencia. Pero lo importante es cómo vivimos hasta ese instante. ¿Te das cuenta, Alejandro, de lo poderoso de este mensaje? Lo importante es cómo vivimos hasta ese instante. ¿Mm? Dicen lo mismo varios autores, ¿no? Tal Hablamos de cual, Frank, tal todos cual. dicen, Es eso, ¿no? Buscarle sentido a lo que está antes de la muerte. Entonces, de las conversaciones que ella obtiene con los moribundos, nace uno de los aportes más revolucionarios de la medicina moderna, que es el modelo de las 5 etapas del duelo. Nosotros en el capítulo que hablamos del duelo, hablamos mucho de este modelo explicando cada fase, ¿no? Que es la negociación, la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, este modelo no solo sirve para acompañar a los moribundos, sirve para todos los renacimientos de la vida. Sirve para lo que estamos hablando exactamente hoy. Porque cada vez que nosotros perdemos algo, un trabajo, una pareja, una identidad, estamos atravesando estas etapas. Y renacer no es saltarlas, sino estar consciente de que las vamos a vivir. Y estar consciente de que las vamos a vivir en estos procesos de renacimiento nos ayuda un montón, nos da tranquilidad. Entonces, esta mujer fue criticada, rechazada, desestimada, pero no se detuvo. Ella creó centros de cuidados paliativos, escribió más de 20 libros y acompañó a miles de pacientes. Decía que cada persona moribunda era su maestro, que la muerte, mira esto, ella decía que la muerte le enseñó a vivir. Y aún después de una vida de servicio tuvo que atravesar su propia noche oscura del alma. En los años 90 sufre un derrame cerebral, pierde su autonomía, su independencia, su voz pública, estuvo años postrada y allí vuelve a renacer, desde el silencio, desde la escucha, desde la aceptación más profunda. Y ella dice esto que para mí es bellísimo y totalmente cierto. Ella dice,
La gente más bella que he conocido son aquellos que han conocido el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su camino para salir de esas profundidades. La mujer nos deja, en definitiva, una enseñanza esencial. Ella dice que renacer no siempre es volver a correr, a brillar o gritar. A veces renacer es simplemente aceptar profundamente lo que es soltar el control y dejar que la vida nos transforme, aunque sea de la forma que la vida viene a mostrarnos, no como nosotros esperamos que sea, ¿no? Entonces, renacer no es negar la muerte, es caminar junto a ella, es elegir cada día vivir con lo que nos toca y reinventarnos a través de lo que nos toca. Impresionante. No hace falta una tragedia para renacer. A veces llega en silencio, con el momento en que decidimos dejar de vivir en piloto automático, activar el observador. Tal cual. Pero nombraste demasiados psiquiatras. Ahora, Vamos a poner un ejemplo de una escritora, poeta, cantante afroamericana. Dicen que una de las voces más poderosas de la literatura del siglo XX en Estados Unidos, Maya Angelou, no sé si se pronuncia así, fue víctima de abuso, cayó durante años, escribió y desde su silencio renació en la palabra. Una mujer negra, pobre, escritora, voz del alma. Maya demostró que renacer también es rebelarse y decir yo sigo, estoy tal acá. cual. Excelente, tal cual. Como dice Jodorowsky, no hay que temerle a la muerte, sino al no vivir. Renacer es una revolución diaria. Cada vez que elijo escucharme, cada vez que no me traiciono, cada vez que me abrazo como soy. Y bueno, en definitiva, uno tendría que reflexionar con lo siguiente, ¿no? ¿Qué parte de mi vida está pidiendo morir para poder renacer? Una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Qué hábitos, creencias o roles ya no van conmigo? Y bueno, ¿podré darme ese permiso de empezar distinto? Estas son preguntas que nosotros deberíamos hacernos, al menos cada tanto, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con el último ejemplo. A ver. ¿Te parece, Alejandro? Porque creo que ya estamos con los tiempos. Sí, Estamos estamos casi emocionados pasados. con tantas historias, con tantas historias. Y este es, a mí es un ejemplo que me fascina porque este señor me encanta. Imagínate que estás en Estados Unidos en segundo año de secundaria, que soñás con ser parte del equipo de básquetbol de tu escuela, que allá funciona así. Entonces tenía talento, tenía ganas, pero no tenía la altura, no tenía la fuerza. Y bueno, y dijeron, no, este muchacho no sirve. Lo dejaron afuera. Imagínate a un joven de 15 años mirando la cartelera a ver si a él le toca estar en el equipo y no está. Le faltaban cualidades, le Le decía. Si es faltaban el que yo cualidades, no, pensé. no era apto el tipo, ¿te das cuenta? Entonces él vuelve a su casa, se encierra en su habitación y llora. Importante que llorar a veces, ¿no? Para decir, bueno, lloro, me rasgo las vestiduras, grito y pataleo. Pero después de esa ruptura, después de ese llanto, después algo se enciende. Porque dice, voy a ver, voy a, voy a hacer algo. Bueno, obviamente él empieza a entrenar, ¿no? Y ahí empieza su verdadero renacer. Obviamente que estamos hablando de Michael, el gran Michael Jordan. Y bueno, su verdadero renacer no es en la NBA, no es con los Chicago Bulls, sino es en una cancha vacía entrenando solo, con rabia, con hambre, con decisión. Nunca más me voy a rendir. Ese es el punto de inflexión para él. Y él decía, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces confiaron en mí para tomar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Una mente Brillante. brillante. Sí. Por eso a mí este tipo me encanta porque más allá de su trayectoria y del diario del lunes, que bueno, obviamente está retirado, este tipo es una mente brillante. Y yo no sé si conté, Alejandro, pero si no lo conté, lo voy a contar porque, y si lo conté, el público se renueva.
a mí me pasó algo curioso porque yo de él sabía su nombre, más nada, ¿no? Y un día mi esposo comienza a ver una serie de la cual ya hablamos en su momento, de Last Dance, y, y yo digo, ay, a mí no me interesan ese tipo de series, de este tipo, yo no sé, está jugar al básquetbol, ¿qué me importa? Esas cosas, no me interesa el básquetbol, no sé nada de básquetbol, vos mirala, bueno, yo te acompaño, le digo. En los primeros 3 minutos de la serie, que empieza con una entrevista que le hacen a él y escucho lo que el tipo habla, dije: "Guau, esto es mucho más que un deportista. Esta Claro. serie la voy a mirar, porque este tipo tiene una mente brillante". Fueron esos 3 minutos que captó mi total y absoluta atención, porque yo dije: "Este tipo es brillante, y no por lo que juega". Y bueno, el tipo entiende que el fracaso no es un obstáculo, es un camino. O sea, cada vez que fallaba no se detenía, él vuelve, salta más alto, entrena más fuerte, se concentra, se despierta, no sé qué hace, pero él lo hace, ¿no? Entonces, no es solo un renacer físico, es un renacer mental, espiritual. Se reinventa como jugador, como líder, como símbolo de resiliencia. Y cuando ya es el rey de la NBA, ¿qué hace? Se retira en la cima. Y claro, es brutal las cosas que hace, ¿no? Entonces, la vida una y otra vez lo empuja a la sombra porque lo que sucede ahí es la muerte del padre, ¿no? Que lo vuelve a tirar al piso. Y queriendo honrar la memoria de su padre, cumpliendo el sueño de su padre, se pone a jugar el béisbol. Y Claro. obviamente, zapatero a sus zapatos, no le va bien en el béisbol, criticado, humillado, subestimado, pasa de ser ídolo mundial a ser un pelotudo, ¿no? Un idiota. Sí. Pero eso nada que ver, el tipo, en verdad, es una mente brillante. ¿Por qué? Porque él está por encima de todo eso y él es coherente consigo mismo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve otra vez a lo que él sabe hacer, vuelve al básquet. Y lo hizo como quien vuelve del desierto, más sabio, más fuerte, gana 3 campeonatos más, es brillante, es una locura. Y cierra su carrera como el mejor de todos los tiempos, ¿no? Él decía, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que algo ocurra, yo hago que ocurra. Brillante. Bestial. Entonces, Michael Jordan no nace siendo una estrella, nace siendo un ser humano y en cada caída elige no quedarse roto, elige renacer. Y ese quizás es el mayor logro de todos. Renacer es eso. No negar la herida, sino volver a intentarlo con la herida. Esta es la herida que a mí me impulsa a volver a intentarlo. Convertir la derrota en impulso a volar más alto. Entonces, esto es lo que hizo sistemáticamente Michael Jordan, ¿no? Y bueno, entender también que en lo cotidiano hay renacimiento. Una madre que vuelve a estudiar, un hombre que aprende a llorar después de estar con esto reprimido, alguien que se atreve a ayudar. O sea, renacimientos tenemos todos los días para reinventarnos. Así que bueno, en definitiva, eso, De todo tamaño y de todo color tal tenemos. cual, tal cual. ¿Y ustedes, dantescos, están listos para renacer? No hace falta que lo tengan claro en este momento. Solo alcanza que digamos, estamos dispuestos, estoy dispuesto. Tal cual. En definitiva, si estás escuchando esto, no es una casualidad. Tal vez este sea tu punto de inflexión. Así que bueno, desde la Divina Comedia, abrazamos el proceso de cada uno y les recordamos que no están solos, que la vida está ahí esperando y que todo lo que nos pasa y todo lo que somos es crear esos nuevos caminos a través de las redes neuronales. Es animarnos, impulsarnos a llegar más lejos. Y en esta realidad tenemos un montón, realmente un montón de personas que nos han mostrado y nos siguen mostrando este camino. Así que bueno, animarse a renacer. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el capítulo 100 de la Divina Comedia. Vamos a ver qué preparamos para el próximo. Impresionante. Gracias, Ale, gracias, dantescos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.